Y junto a nuestra casita sobre ruedas, la aldea, hace ya casi 2 años estamos recorriendo el mundo. Exactamente en 2 semanas estamos por cumplir aniversario de viaje. De aniversario, vamos a la aldea, qué bueno. Y en el episodio de hoy les traemos un video especial porque les vamos a estar mostrando lo que hemos aprendido en este tiempo. La gente a diario nos dice, cuando nos conoce nuestro motorhome o por las redes nos escribe, estamos cumpliendo el sueño de ellos, el sueño de todos. Incluso lo que se muestra por las redes parece que esta vida es perfecta. Pero infelizmente, como todas las cosas de la vida, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Por supuesto que para nosotros pesa muchísimo más el lado bueno, por eso seguimos todos los días eligiendo este tipo de vida. Pero en el video de hoy le vamos a traer algunos problemas que tiene esta vida alternativa que nosotros elegimos. El lado negativo sobre este tipo de vida. Vamos a desmentir un poco esta van life perfecta. Así que quédense con nosotros y vamos a comenzar el video de hoy. Y desde ya les agradecemos por estar viendo este video y como siempre les pedimos que se suscriban porque este video informativo junto a otro video de aventura es lo que está haciendo formar un lindo canal. Así que sean parte de esta aldea y acompáñenos que se vienen mucho más aventuras. ¡Vamos! Vamos a comenzar por el punto número 1 y una de las cosas que suelen ser más tediosas y complicadas a la hora de vivir en un motorhome. Vamos a hablar del orden y de la limpieza. Por un lado, al vivir en un espacio más reducido, los muebles suelen ser más pequeños y en ese espacio vas a tener que guardar y almacenar las mismas cosas que en una casa convencional. Por ejemplo, vas a querer ir a retirar una remera del placar que quedó en el final del todo, vas a sacar las cosas y ahí se va a desacomodar todo rápidamente. Al igual que si querés sacar un paquete de fideos que quedó al final de la alacena. Te vas a tener que acostumbrar a que el espacio es más chico y por ende vas a tener que acomodar con más frecuencia. Lo que en tu casa convencional haces cada 3 o 4 días a la semana, en un motorhome lo tendrás que hacer 2 o 3 veces por día. Pero es parte. Y al igual que la limpieza, como estamos constantemente con la naturaleza, eso hace que la arena, la tierra y el polvo ingresen a nuestra casa mucho más rápido. Y más viviendo con un chacho. Eso hace que todo el tiempo tengas que tener de aliada la escobita, la pala, el desinfectante y la esponja. Pero si estás dispuesto a pasar por esto, entonces felicitaciones, podés vivir en un motorhome. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta si tomas la decisión de irte a vivir a un motorhome es que a partir de ese momento te vas a tener que empezar a hacer cargo de tus necesidades. Sí, es así, te vas a tener que hacer cargo de tus necesidades. Porque a diferencia de una casa convencional que vos apretás el botón y ni sabés para dónde va, en un motorhome, sea cual sea el tipo de baño que vos tengas, ya sea una caja negra, un inodoro portátil como nosotros, o hagas tus necesidades en una bolsita, de cualquier forma vas a tener que hacerte cargo de tus necesidades. Vas a tener que ir, vaciar tu caja negra, vaciar tu inodoro portátil o tirar y dispensar lo que hayas hecho en tu bolsita. De cualquier forma, te vas a tener que empezar a hacer cargo de todo lo que salga de tu cuerpo. Otra cosa a tener en cuenta es el recurso del agua, porque se agota y muchas veces muy rápido. Y a veces hasta es complicado volver a conseguir rápidamente llenar los tanques. En nuestro caso tenemos un tanque de 70 litros y aparte un bidón de 20 litros con el que complementamos. Y eso nos dura entre 3 y 4 días, pero hay que saber que hay que cuidar hasta la última gota de agua. Para lavarse los dientes, para lavar los platos, para bañarnos. Nos tenemos que olvidar de darnos esas largas duchas de 10 minutos donde volvíamos transpirados de entrenar o de hacer algún tipo de senderismo, de algún tipo de ejercicio y volvíamos y nos dábamos esos baños eternos donde nos relajábamos, prendíamos una vela y nos cantábamos un tema de Luis Miguel. Eso hay que sacárselo ya de la cabeza porque no va a pasar. Las duchas pasan a ser mucho más rápidos como les mostramos ya en un video anterior. Otra cosa que hay que tener en cuenta al vivir en un motorhome, y es una de las cuestiones más obvias también, es la reducción de espacio. Todo en un motorhome es mucho más chiquito. Incluso en nuestro motorhome, por ejemplo, con las medidas que tiene, yo no entro parado. Y para movernos dentro del motorhome, ya que también está chacho, a veces es un poco más difícil. Entonces hay que algunas cosas organizarse. Por ejemplo, si yo ahora quiero salir, está Chacho acá, Valen está preparando algo para comer, le voy a tener que decir a ellos dos que se corran para yo poder ir hasta la puerta y salir. Entonces hay que acostumbrarse a que el espacio va a ser reducido, pero no es algo tan malo con todas las cosas buenas que tiene esta vida. Así que si estás dispuesto, vamos, estás positivo para vivir en el motorhome.
Muchas veces en el viaje se te va a presentar la posibilidad de que te presten un lavarropa para lavar absolutamente todo, Pero para este tipo de vida hay que ir haciéndose la costumbre de que vamos a tener que la mayoría de las veces encontrar una buena canilla y lavar a mano. Por más que está la opción también de ir a una lavandería, pero para este tipo de vida hay que reducir algunos grandes gastos y la lavandería es un poco cara. Así que vamos acostumbrarnos a que hay que lavar la ropa a mano. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta si vas a lavar en tu motorhome es que vas a tener que encontrar el lugar adecuado para colgar la ropa. Porque muchas veces si estás en ciudades grandes o hay muchas personas, no lo vas a poder tender afuera de tu casa y lo vas a tener que hacer desde adentro del motorhome. En el punto número 6 de las contras de vivir en un motorhome es una muy importante y hay que tener en cuenta que hay que tener cierta predisposición ante imprevistos o adversidades que puedan ocurrir en el viaje. Puede ser que en algún momento tengamos una ruptura del motor de nuestro vehículo, o quizá algún elemento de la casa, o Dios no quiera, pero quizá puede haber un problema de salud. Y resolver esa cuestión de una manera urgente y eficaz es algo imprescindible. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos a que vamos a tener que buscar la forma en ese momento de resolver esa cuestión. Por ejemplo, cuando entramos a Brasil, a Valen, el chacho le saltó y le hizo clavar una reja en la pierna. Tuvimos que ir a coserle la pierna a Valen y ni siquiera sabíamos hablar el idioma. O mismo cuando se rompió el motor de nuestra camioneta, no elegimos en qué ciudad pase. Entonces no pudimos llamar a nuestro mecánico de toda la vida. Tuvimos que resolverlo de la forma en que podíamos hacerlo. Entonces hay que tener una fortaleza psicológica para saber qué problemas van a pasar y que en ese momento hay que pensar con claridad para poder resolver esa cuestión de la manera más eficaz posible. Otra de las cosas a tener en cuenta es la convivencia 24/7, uno de los puntos que pueden ser más complicados para algunas personas. Si bien en nuestro caso convivimos y trabajamos desde el día que nos conocimos, hace ya unos 4 años, este punto puede ser bastante tedioso porque hay que ponerse de acuerdo en absolutamente todo, ya sea a la hora de trabajar, a la hora de realizar alguna actividad o de organizar algún plan. Hay que hacerlo siempre pensando en la otra persona y eso por ahí suele ser un poco más complicado. Por ejemplo, también si uno discute, que es algo normal de la pareja, no tiene a esa familia cercana o a ese amigo con el que puede llamar y juntarse para despejarse la cabeza y volver a su casa relajado como nuevo. En este caso hay que salir, dar una vueltita, tomar aire, volver y seguir compartiendo las 24 horas del día. Entonces hay que prepararse también psicológicamente para la convivencia y saber que la mejor opción es resolver las cosas rápidamente. Lo lindo después es que siempre viene la reconciliación. Así que díganos ahí también en los comentarios si ustedes están dispuestos a pasar por este tema de la convivencia 24/7. Otro recurso, al igual que el agua, que hay que tener muy en cuenta, que hay que cuidar, es el recurso de la energía eléctrica. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos 2 placas solares que nos permiten una buena autonomía de electricidad. Pero hay que saber que hay gente que tiene más, que hay gente que tiene menos, pero que es un recurso que hay que cuidar mucho, porque eso no nos da la libertad de tener, como en una casa convencional, todos los aparatos electrónicos, junto con la heladera, enchufados las 24 horas. Peor sucede cuando hay, por ejemplo, una semana de lluvia. Hay que montar toda una estrategia para algunos aparatos electrónicos, encenderlos en las horas clave del día. Por ejemplo, esto en un motorhome no puede pasar. Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de vivir en un motorhome es hablar sobre la inseguridad. Si bien nosotros ya hicimos un video hablando de algunos tips a tener en cuenta para tomar ciertos recaudos, hay que saber que viviendo este tipo de vida uno corre cierto riesgo al estacionarse en lugares públicos o al aire libre. ¿Por qué decimos esto? Porque quizás un día nos vamos a hacer una trila donde nos vamos de paseo 3 horas, volvemos y nuestro vehículo puede no estar, porque tenemos que ser conscientes que vivimos adentro de un vehículo, o que podemos estar tranquilos adentro de casa y que alguien nos venga a asaltar, porque no estamos exentos a que eso pase. Pero hay que saber que también eso es parte de esta aventura que estamos viviendo. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta y los que vamos a hablar ahora es sobre trabajar. Pero no es que esto sea algo negativo, pero sí es algo que muchas veces resulta estresante, porque
vivir viajando en un motorhome no es estar todo el día en la playa tirado tomando sol como muchos creen que lo es. No, hay que buscar el dinero y los ingresos para sustentarse en este viaje. Y no son pocos. Entonces uno tiene que todo el tiempo estar dedicándole tiempo, incluso muchas veces vas a terminar trabajando más horas de lo que vos lo hacías en tu anterior vida convencional. Pero créanme que vale la pena. Ya sea el trabajo que hagas, tenés que saber que le vas a tener que dedicar un cierto tiempo. Si haces artesanías, las vas a tener que producir. Si haces videos de YouTube, vas a tener que editarlos, filmarlos, buscar internet para subirlos. O si haces algún otro trabajo de freelancer o lo que sea que hagas, vas a tener que buscar tus clientes. Y cuando digo que es un poco estresante, es porque apenas vos te estás acostumbrando a la modalidad de trabajo del lugar nuevo al que llegaste, ya sea que encontraste un buen lugar para vender o que ya charlaste con algunas personas que te dijeron que el lugar es bueno, a la semana siguiente vas a estar en un lugar nuevo, en donde vas a tener que reinventarte y conocer todos los lugares, todos los secretos que ese nuevo lugar tiene para vos. Así que a veces créanme que puede resultar un poco estresante, pero manténganse fuertes, porque esa es la única forma que van a poder vivir en un motorhome. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta si querés vivir en un motorhome es que tu vida pasa a estar un poco más exhibida. ¿Qué queremos decir con esto? Es que para otras personas este tipo de vida suele ser muy curioso y algo que no están acostumbrados a ver. Entonces van a querer saber y observar todo lo que vos tenés adentro de tu casa y cómo vos vivís este tipo de vida. Entonces vas a tener que estar preparado a que si quizás un día estás cocinando con la ventana abierta para que tu casa se ventile, va a pasar alguien y va a querer sacar fotos, mirar para adentro, conocer tu casa, porque aunque para nosotros parezca algo normal, para el de al lado no lo es. Y más cuando llegas a lugares pequeños donde es menos normal ver un motorhome o un carro armado por dentro, y vas a tener que ser cordial, sonreír y explicar todas las preguntas que tengan para hacerte. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta al vivir viajando es que es muy difícil mantener una rutina. Y si bien nosotros cuando salimos de viaje, una de las ideas era que la rutina desaparezca, después te das cuenta que para cumplir ciertos objetivos tenés que tener una mínima rutina establecida. Y al vivir viajando, esa rutina se hace muy difícil mantenerla, porque va cambiando todo el tiempo. Va cambiando todo el tiempo el lugar en donde te despertás y las costumbres de ese lugar, los horarios en los que trabajás. Entonces se hace muy difícil al vivir viajando mantener una rutina estable para poder cumplir tus objetivos. Pero hay que hacerse la idea de que hay que organizarse y tener ciertos hábitos buenos para poder así alcanzar los objetivos que vos querías cumplir con esa mini rutina que tenés que tener. Otro punto a tener en cuenta a la hora de vivir en un motorhome es la falta que nos hacen nuestros seres queridos y hacer el desapego de nuestra familia y de nuestras amistades. En nuestro caso, por ejemplo, el perdernos, el ver crecer a nuestras hermanas y el alejarnos de nuestras abuelas, de nuestra familia, eso hace que por ahí pese un poco más en el viaje, más cuando uno se va alejando cada vez más de la casa y cuando va alejándose de nuestros afectos. Si bien hoy en día existe la posibilidad de hacer videollamadas y de comunicarnos más seguido, el abrazo de nuestra familia y el perfume de esas personas que queremos tener al lado hace que un poco juegue en contra el extrañar y el desapego. Otro punto a tener en cuenta al elegir este tipo de vida para vivir en un motorhome es que vamos a estar muchas veces expuestos a climas extremos. Por ejemplo, en nuestro caso ahora estamos en el norte de Brasil y cada vez vamos a estar más al norte de Brasil. Y va a hacer mucho calor, va a ser arriba de 40 grados. Y pasar más de 40 grados adentro de una camioneta es un poco difícil. Lo mismo pasa para las personas que puedan estar en la Patagonia de Argentina, por ejemplo, en donde están enfrentándose a fríos extremos. También es muy difícil pasar altas temperaturas de frío dentro de una camioneta. Lo mismo pasa, por ejemplo, si se larga a llover por una semana y hay fuertes tormentas. Es un poco difícil pasar una semana de lluvia adentro de una camioneta. Y más si convivís, como en nuestro caso, con un animal. Porque lo tenés que sacar todo el tiempo a hacer sus necesidades, te corta un montón de actividades, te corta también el trabajar. Entonces hay que tener en cuenta que los climas extremos afectan un poco el disfrute de esta vida alternativa. Hola amigos, yo soy Chacho. Y el último punto me corresponde decirlo a mí. Porque vivir con un perrito como yo también se hace difícil. Cuando mis papás quieren hacer algo ellos, yo me pongo muy triste porque pienso que me van a abandonar y lloro mucho hasta que me ceban. Y también muchas veces mis papás se privan de hacer algunas cosas porque no aceptan a los perritos como yo. Entonces yo me quiero ir. Chau chau, me voy.
No, mentira amigos. ¿Saben para qué me voy a quedar? Para decirles que en el próximo video les vamos a estar contando cómo es viajar con una mascota. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren viajar con una mascotita como yo? ¡Abrazos! Ahora sí, amigos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hasta el final del video, por haber visto esta lista de 15 cosas negativas que preparamos, que creemos que es todo lo negativo que tiene vivir en un motorhome. No creemos que haya más cosas negativas aparte de esto. Y no te olvides de compartir esta información con todas aquellas personas que en algún momento te dijeron que soñaban con vivir esta vida vanlifer, y déjanos acá en los comentarios cuál de todas estas cosas que te contamos para vos sería la más difícil de sobrellevar en esta vida vanlife. Ahora, si crees que podés pasar por esta lista de cosas negativas que hicimos para tener este tipo de vida, entonces ya estás preparado para tener este resultado.